y de quien agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación, como es el caso de Gabriela, pero tuvimos también participación de Bolivia, Turquía, España, Venezuela, Irlanda, Colombia, Brasil, por supuesto, Argentina, ya lo decía también Gabriela, por supuesto Ecuador, y cómo se vienen a conjuntar todas estas experiencias. Este foro que se trató sobre el fracaso precisamente de la privatización eléctrica a nivel mundial y cómo esto pinta hacia la soberanía energética en México. Es un esfuerzo del reciente Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, donde, por supuesto, el Partido Morena, el Instituto Nacional de Formación Política, junto con otros colectivos, ya han hecho una serie de esfuerzos. Este es uno de esos esfuerzos que me parece que es cumbre, pues, ¿no? Fueron 3 días que se habló de litio, 3 días que se habló de grandes experiencias donde se pudo tocar temas bien importantes, hablar de la soberanía energética como forma de progreso social. O sea, es decir, erradicar las brechas que hay entre la población, entre ricos, pobres, ¿no? Esta marginación que hay, implica también el tema energético. Se habló de esto, entre otras muchas cosas. A mí me parece que las experiencias que pudimos tener ahí fueron de gran talla. No, Luis Ignacio Lula da Silva, Gabriela Rivadeneira, nos deja por ahí una frase que solo el Estado puede asegurar la electricidad a aquellos más pobres. Y en esa idea y en ese concepto, pues creo que no va muy bien esta transformación, hablando de México, con regresar esa soberanía que se había perdido ante las empresas extranjeras, que me imagino que se repite la historia no, de México hacia abajo en toda América Latina, Gabriela Rivadeneira. Sí, en efecto, Vicente, y coincidir totalmente con Yasmín en la importancia y en la riqueza que tuvo este foro internacional por la reforma energética, pero sobre todo evidenciado desde eso, desde el fracaso de aquellas consignas neoliberales que nos habían convencido, especialmente desde los años 80 y profundizándose en los años 90, de que eran la alternativa viable para nuestros pueblos. Y en esa lógica, también una de las, digamos, de las ideas fundamentales y pragmáticas que se plantean dentro de los proyectos de transformación de izquierda progresista es justamente el tema de generar mecanismos, herramientas y modelos que poco a poco nos permitan buscar la independencia real de nuestros pueblos. Esto tiene que ver directamente con un tema de soberanía y no me refiero únicamente a soberanía territorial, sino a soberanía sobre los recursos estratégicos y en eso vemos cómo han sido muchísimas transnacionales a lo largo de la historia y principalmente con el boom de los 90, del apunte de los financiamientos y de los organismos internacionales de financiamiento en nuestros países, que estas transnacionales pues pasaron a tener no solamente control de recursos estratégicos en nuestros países, sino que a través de ese control, injerencia directa en la política y en la toma de decisión de nuestros gobiernos. Entonces, cuando estamos hablando de la reforma energética, no estamos hablando de un tema menor. Todos nuestros países, es decir, todos nuestros gobiernos que lideraron estos procesos de transformación, implementaron no solamente un cambio de la matriz energética, sino con ello un cambio de la matriz productiva. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque obviamente si tienes concentración de los recursos energéticos en un determinado territorio, lo que vas a lograr entonces es que esos recursos energéticos estén determinados directamente a cierto sector privado de la industria, más allá de consagrar el derecho humano del acceso al servicio, que no es solamente un servicio de una comodidad, sino es realmente la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Estamos hablando que si en México cerca un poco más de 2 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso todavía al servicio energético, en América Latina y el Caribe son 30 millones de habitantes que carecen de este servicio. En esa lógica, entonces, lo que se plantea es la necesidad de que la integración regional y la oportunidad que tenemos en este nuevo momento integracionista es que realmente se puedan convertir, o más bien dicho, potenciar
5 zonas que han sido determinadas como corredores energéticos que puedan compartir esta visión del cambio de la matriz energética para el cambio de la matriz productiva y con ello la sustitución de importaciones que juega un rol fundamental dentro de los modelos económicos de nuestros países. Y estamos hablando ahí de la potencia que tiene Brasil, incluso ahí uno de los corredores que se establece es justamente Venezuela y Brasil, otro está entre los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, otro tiene que ver justamente con la interrelación de Argentina y Chile, pero otro es fundamental y es el liderado justamente por México con Centroamérica a través justamente de Guatemala y de Belice. Entonces, estos son polos que no podemos dejarlos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de una integración en el tema del potencial del cambio de la matriz energética, porque eso nos permite tener otra mirada, otra visión, otra garantía. El Estado, y en eso coincido totalmente, no solamente con Lula, sino con quienes han postulado que bajo la lógica del control y la regulación del Estado tiene que estar justamente el tema de los recursos estratégicos y parte de esos recursos estratégicos es el tema energético. Eso nos lo dijo Correa, Evo, Álvaro García Linera, que además de ex vicepresidente de Bolivia, uno de los intelectuales más importantes que tenemos en el continente, lo dice Lula, lo dijo Pepe Mujica, es decir, es parte justamente de esa toma de decisión antisistema que permite reivindicar la fortaleza del Estado para la dotación de estos servicios estratégicos y que esto sirva para la producción nacional, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que me parece que lo que está impulsando México ahora, que no es primera vez que se lo debate, recordemos que ya Andrés Manuel López Obrador planteó justamente el tema de la consigna nacional de la reforma energética ya en el 2012, cuando justamente planteaba el nacimiento de el partido o el movimiento Regeneración Nacional, justamente como una apuesta real para marcar esa polarización entre los sistemas. Un sistema de acumulación que ha sido nefasto con la mayoría de la población mexicana y con la mayoría de la población en el continente, y la posibilidad de contrastar con procesos soberanos, con procesos donde los estados fuertes garanticen derechos para la gente y donde podemos marcar otro modelo económico que es posible. Ya lo hicimos, se marcó el inicio de esta ruta en la parte sur y creemos que ahora esos procesos han sido retomados y que están siendo fortalecidos y mucho más, y por eso insisto mucho en la importancia que tiene México, no solamente en este tema del ejemplo o la lucha frente a estos temas estructurales del sistema, sino y sobre todo porque esto va jalando un debate internacional e integracionista. Gabriela Rivadeneira. Yasmín Ugalde,